hospital tan moderno como es el Hospital Bracamonte. ¿Cómo fue esa experiencia, don Alberto? Mira, una vez de la apertura de la oficina Willacuna, empezamos a invitarles a una reunión a los médicos tradicionales, pero a esta primera reunión solamente participaron unos 6 médicos. Es que también ellos tenían esa susceptibilidad de que había una pugna antes, ¿no? El médico de mandil blanco y el médico de poncho, ¿no? Inclusive se decían palabras, ¿no es cierto?, que se calificaban, se decían, digamos, brujos al médico de poncho, se decían los brujos, y al mandil de blanco, el otro decía son los cariciris. Entonces, mire que había esa pugna, a partir de eso, entonces, no participaban todos. Pero esto ha sido un proceso de que mire que los médicos tradicionales, a través de este proceso, se van juntando ellos, ¿no? En cada reunión que hacíamos iba creciendo el grupo, y a partir de eso, entonces planificamos a pedido de ellos los talleres, ¿no? Entonces, a partir de eso, y además estos talleres ha servido también en todos los procesos de los talleres, había un espacio donde ellos podían conversar, ¿no?, que cómo podían organizarse, ¿ya? Sabemos de que existe a nivel nacional una organización denominada Sobometra, pero esto no aglutina a todos los médicos tradicionales. Entonces, mire que aparte de Sobometra, existen muchas organizaciones como Abomenad, Amenad, en fin, una serie, pero que no están aglutinados, que no tienen un ende, ¿ya?, a nivel departamental allá en Potosí. Pero entonces el trabajo que hicimos es aglutinarles a todos, ¿no?, que tengan una representación para todos. Entonces, dentro de eso, en este proceso se crea una organización denominado Codemetrot. Codemetro, o sea, Consejo de Médicos Tradicionales del Departamento de Potosí, ¿no? Entonces, aglutina a toditos, ¿no? Está Sobometra, Abomenad, todos los del área rural, toditos. Entonces, a partir de eso, mira, quiere decir, ahora tenemos una organización, ¿no?, que se tiene, pero tenemos que ver cómo entró, digamos, al Hospital Bracamonte la medicina tradicional, cómo fue aceptada, ¿no? A partir de eso, a través de esta oficina, los médicos tradicionales han tenido la confianza. La oficina Willacuna ha sido una puerta de entrada para el médico tradicional, ¿no? Entonces, porque el personal de Willacuna ha ido sensibilizando al personal de salud del hospital. Entonces, mire que una vez se sensibiliza, entran los médicos tradicionales. ¿Es un proceso difícil, don Valentino? Es un proceso complicado, porque yo me recuerdo que exactamente en estos primeros encuentros que teníamos, ¿no?, con los médicos tradicionales y con algunos médicos sensibles, ¿no?, a la temática, que ha ido por suerte aumentando, ¿no?, reunión tras reunión, yo decía, bueno, empezamos este diálogo, empezamos desde cero, decía. Y me recuerdo que un médico tradicional me dijo, no empezamos desde cero, empezamos de -3. Quiere decir que las experiencias que habían tenido anteriormente eran muy negativas, de discriminación, de dificultades. Y entonces esto fue un poco el comienzo, que fue difícil, que fue complicado. Tiene que ver fundamentalmente con algo que aprendimos caminando. Y que tiene que ver otra vez, lo repito, con algo que no se ve. Yo me recuerdo, como es costumbre ahora que en la televisión se dicen cosas que no se dicen entre las personas, por lo general tengo que decirle algo a don Alberto, y no se lo he dicho directamente, se lo digo ahora, y es esto, que en realidad aprendí que se puede hablar a las personas sin hablarle, en silencio. He podido ver su trabajo junto a la gente, que demuestra una cosa sencilla y fundamental, que a mí me interesa la persona que está frente a mí y que tiene problemas de salud. Y yo esto lo he aprendido de don Alberto Camachi, con un trabajo excepcional y que yo me honro de poder ser testigo de esto, ¿no? Entonces lo digo con orgullo, porque creo que es algo de muy alta calidad lo que ha hecho don Alberto, y no ha sido un trabajo fácil. No ha sido fácil porque, y no es fácil y no será fácil, porque evidentemente hay dificultades, hay obstáculos, ¿no?
hay cosas que tenemos que superar porque el camino nunca termina y hay que seguir adelante. Entonces, la complejidad de poder introducir un tema que no es secundario, porque tiene que ver con estas cosas, tiene que ver con lo que decía, con el interés que tienen las personas en relacionarse el una entre el otro. Entonces, si me interesa el paciente que yo tengo a mi frente como ser humano, como problema global, y no solo como el simple problema o complejo también problema de salud, creo que podemos hacer un paso adelante muy importante. ¿Se ha logrado en estos 10 años realmente hacer esa simbiosis? ¿Cómo uno se imagina un hospital con médicos tradicionales? ¿Cómo es que funciona? No se ha logrado en el sentido que esto es un proceso, y un proceso que tiene que seguir adelante. Se sigue aprendiendo. Se sigue aprendiendo y lo importante es caminar junto en este proceso, en este camino que, por lo que me ha constado a mí cuando empezamos en el 98, 99, pensando y después actuando con algunos aspectos, es un camino que no estaba diseñado, es un camino que íbamos descubriendo los compañeros junto, con mucho entusiasmo, sí, y buscando de involucrar y participar siempre más a lo que era esta experiencia con todas las personas que se han venido, por suerte, juntando en este proceso. Hay barreras, me imagino, culturales que es difícil voltear. A ver, ¿cómo se Sí, hay muchas resistencias, por supuesto, es inevitable, o sea, no porque sea Bolivia, o sea, me imagino en todo el mundo es igual, en Italia, en Europa en general, la corporación de médicos, ¿no? Biomédicos académicos siempre es muy dura, muy difícil de cambiar. Y claro, la resistencia hay entonces, pero seguimos trabajando para romperlas, para cambiarlas, moldearlas y se han visto muchos éxitos hasta el momento. Claro, más en el chiquitito, ¿no? Por ejemplo, hay experiencias en el área rural de Potosí, donde la cooperación italiana junto a una ONG italiana, COPI, ha creado un hospital intercultural de primer nivel, o sea, un centro de salud de primer nivel intercultural, y es una experiencia de verdad muy interesante, muy exitosa, y ahí sí se puede ver esta articulación efectiva, este diálogo constante entre médicos tradicionales y personal sanitario del centro y los médicos tradicionales del área de Tinguipaya, del norte de Potosí, están muy involucrados en el funcionamiento de este centro de salud intercultural. Entonces hay constantemente... Me imagino como lo que llamamos... la interconsulta, es decir, que viene un paciente, se hace atender por un médico con el enfoque biomédico, digamos, y se hacen interconsulta con los médicos tradicionales. Sí, esto hay, y hay también, por ejemplo, en el tema de salud materno-infantil, hay una sala de parto tradicional. Entonces la mujer llega al centro de salud acompañada por su partera, que es la partera de toda la vida, de su familia, de su madre, ¿no? Y decide si hacer un parto tradicional acompañada por la partera o un parto humanizado, pero en una sala ginecológica biomédica acompañado por la partera tradicional y por el médico biomédico, sí. Entonces, esta es una opción importante, y después el centro mismo es una infraestructura intercultural, en el sentido que todo desde el primer dibujo de este centro ha sido realizado con la participación de los médicos tradicionales. Y entonces toda la arquitectura, los colores, la posición de las ventanas, la altura de las camas, la estructura interna que tiene un patio interno para la comida, para la vida social de los familiares de los pacientes, todo tiene este enfoque intercultural. Entonces, la verdad que ha sido algo muy exitoso y todavía sigue, digamos, siendo un poco el ejemplo para también las políticas nacionales del Ministerio de Salud sobre cómo debería ser un centro intercultural en Bolivia, ¿no? Esta experiencia, Valentino, ¿qué desafíos ha implicado? Ha implicado muchos desafíos.
primero creo de ir estructurando un proyecto que pueda enfrentar el problema en su globalidad, no una parte, no un aspecto, sino todo lo que es el problema salud. Y en este sentido, por ejemplo, también buscar caminos para enfrentar un problema que era real, que era el problema de la pobreza en muchos casos, ¿no? De las personas que venían del área rural en especial y tenían que enfrentar el problema de solucionar su problema de salud en el momento. Y ahí también nos inventamos otra cosa, a propósito de inventarse las cosas. Y fue una cosa muy bonita que se llama todavía ahora Fondo de Solidaridad. Este Fondo de Solidaridad busca responder también a este aspecto, no viendo a la persona solo por su problemita de salud, sino también por su problema que existe. Y entonces, ¿qué es esto? Las varias instituciones de Potosí se han organizado para poner dinero para que puedan solucionar los problemas de salud que puedan existir en algunos casos. Ha atendido, creo, desde que empezó, y no me recuerdo, Alberto, cuándo empezó, desde creo en el año 2000, creo también con la oficina Villacuna. Sí, o sea que, mire también, o sea que ha sido gestionado, ¿no? por la oficina. Empezó, también es un proceso de que a partir de 2000 se va gestionando a través de las reuniones con la prefectura, con la alcaldía, para poder, digamos, tener un pequeño porcentaje del uso terminal de otros museos. De esa manera, entonces, se ha ido trabajando esta que es el Fondo de Solidaridad, ¿no? Para que este Fondo de Solidaridad, ¿no?, pueda apoyar a nuestros usuarios de bajos recursos económicos, ¿no?, con los medicamentos que existen, ¿no? Entonces, eso es la misión de este Fondo de Solidaridad, pero continúa, también ha sido un proceso, ¿no? Entonces, aunque ha sido un poco difícil, porque a veces sabemos que algunos no aceptan, algunas instituciones, de dar un pequeño porcentaje, ¿no? Entonces, todo eso ha sido un proceso de trabajo que se tiene hoy. O sea, se ha logrado, digamos, que el impacto de esta experiencia comprometa a otras instituciones. Sí. Ajá. Y digamos, en este diálogo intercultural, los médicos alguna vez extienden recetas como que un mate o... ¿Cómo funciona, don Alberto? Mire, hace rato, o sea que, bueno, como usted tenía la pregunta, se ha logrado el cambio. No se ha logrado el cambio total en Potosí, en el Hospital Bracamonte, pero ha habido una aceptación respecto a la medicina tradicional. ¿En qué sentido? O sea, mire que una vez sensibilizado, el personal de salud acepta a los médicos tradicionales para la curación espiritual. Dentro del hospital, o sea, la llamada del ánimo, ¿ya? Este tratamiento o esta curación no choca con la medicación que está haciendo el médico tratante, porque no ingiere nada, a la vez es una limpia por encima, ¿no? Entonces esto ayuda al médico, ¿no?, al médico tratante. Predispone hasta psicológicamente al paciente para... Perfecto. Entonces eso es una buena aceptación, y eso, yo digo, es un logro grande, ¿no?, en un hospital de tercer nivel, ¿no? Entonces los médicos conocen esto. Claro, a un principio ha sido muy difícil, se ha tenido que hablar, consultar con el director del hospital, después con los jefes de servicio, para que ellos tengan conocimiento, ¿no?, en qué hora se va a hacer esta curación espiritual. Entonces, mire que a partir de eso arrancamos esto con uno, posteriormente ya los médicos mismos ya solicitan a la oficina de Villacuna diciendo que mire que tenemos este paciente, podemos hacerlo curar con el médico tradicional, ¿no? Mire que es una complementación de ambas medicinas, ¿no? Entonces, claro que se complementan de diferente manera, y además quiero decir claramente, y conocemos todos, de que si nosotros hablamos antes de la invasión, ¿no es cierto?, como es la europea, porque la medicina tradicional tiene su sistema, ¿no?, igualito que la otra medicina, que también tiene su sistema. Ambos tienen sus mundos distintos, ¿no? También tienen sus terapéuticos, sus medicamentos, ¿ve? Entonces,
hay una complementación que se está haciendo allá en Potosí. De eso se trata, de la complementación. Vamos a continuar hablando